Continúa. Ahí sí mejor, doctor. Un minuto. Listo. Listo, muchachos. Entonces, el día sábado nosotros vamos a arrancar el ciclo. Digamos que el tema o como dar como tips, porque hay gente que se me está enredando mucho, no solamente se me están enredando, no me están enredando. Digamos, la finalidad es como tener claro lo que vamos a hacer, estos argumentos que vamos a ver, o mejor, que ustedes van a debatir, y que volver a recordar como temas en cuanto al comportamiento que vamos a dejar el juicio que va a tener como parcial oral. ¿Listo? Entonces, bueno, básicamente, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Ustedes van a ver el tema del juicio y que ya tienen cuáles van a ser los argumentos en efecto son solamente los que tenemos en la película. Nosotros, digamos que tenemos claro que no podemos, digamos que intentar debatir argumentos, ¿cierto? No podemos. Sí, pero él es muy lindo. Yo no sé lo que hago. Milena, por favor, apague el apague. Milena, se les Milena nos ayuda. Milena, por favor. Entonces, digamos que lo ideal es que uno puede trabajar solamente con los argumentos, ¿cierto? Dos, usted debe jugar o realizar un rol de papeles de acuerdo a las intervenciones que están en la película, rol de papeles que es del libro electrónico. Escogen, digamos, quienes van a estar abogados defensores, quienes van a estar como testimonio. O sea, digamos que la película es como una de roles que la autoridad que juega. Doctor, qué pena que lo interrumpa, es que no se está escuchando, se escucha entrecortado, no, la verdad no estoy entendiendo nada, doctor, qué pena. Y está igual que al inicio. No se entiende nada de lo que está hablando, la verdad. Pues no sé. Profe, es su conexión de internet, profe. Es su conexión. No, pero voy a intentar iniciar la escena. Bueno, mientras tanto, les voy comentando para los que están conectados un poquito del contexto de Nuremberg. Nuremberg son una serie de juicios que se van a dar más o menos en un año, ¿sí? Más o menos entre lo que va a ser agosto del 45 hasta octubre del 46. Y ahí van a haber varios juicios durante esa época, pero lo que nos atañe aquí en la película es los juicios a los altos generales, ¿sí? A quienes, digamos, tuvieron los altos cargos durante, digamos, el régimen nazi, ¿sí? Digamos, de lo que se centra la película fuertemente es hablar de lo que van a ser crímenes de conspiración, básicamente, que es lo que uno ve, crímenes contra la paz. Claro que ahí tampoco son generales, ahí también hay científicos. ¿Puedo continuar, Duan? Entonces, sí, claro. Se habla de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, básicamente, ¿no? Entonces, eso es lo que uno ve en el contexto de los juicios de Nuremberg, ¿ya? En la película ustedes van a ver que lo principal es contra los generales, contra los altos cargos, ¿no? Entonces, Adolf Hess, Goering, Ribbentrop, ¿sí? Digamos que esos son los que se centran. Entonces, céntrense en esos, básicamente, ¿listo? Porque son muchos juicios. De hecho, hubo hasta juicios de la misma práctica científica que se hizo. Y ese era como el tema importante, ¿no? Básicamente el juicio contra estas personas, contra los altos cargos, para no judicializar a todo un país, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa con los juicios de Nuremberg? Lo importante es que se comienza a hablar de crímenes contra la humanidad, que era algo que no existía antes.
estos mismos juicios van a dar paso a lo que se habla internacionalmente, digamos, bueno, entendemos lo que son derechos humanos, pero a partir de eso se habla de crímenes de lesa humanidad, valga la redundancia, se habla de una Corte Penal Internacional, comienza ya, después se abre, digamos, esa idea. Antes, digamos que existía una idea de, o sería mejor, una idea de esto sería más centrado sobre los vencedores, sobre los vencidos, que era lo que se dio realmente, ¿no? Entonces, cuando uno entra a hablar tiempo después de la validez de los juicios, pues uno entra a decir, bueno, pero sí fue válido o no. ¿Por qué? Porque cuando se hacen estos crímenes, como la solución total, cuando se hace, digamos, ese tema de las leyes, digamos, antisemitas, que son las que se van a dar en el Congreso, en el Reichstag alemán, en el Nürnberg alemán, pues digamos que van a ser en el año de 1935, ¿sí? Entonces, cuando se hacen todas estas leyes, que serán las leyes básicamente de Nuremberg, curiosamente, o sea, esto se va a hacer 10 años antes de los juicios de Nuremberg, pues los altos mandos actuaron bajo la ley que estaba conforme en esa Alemania, en ese momento vigente, ¿sí? Pero a 1945, lo que va a ocurrir realmente es un juicio de los vencedores a los vencidos, en pocas palabras. Eso es lo que ocurre, por eso tiempo después se comienza a analizar la validez. Lo que genera realmente esa validez a los juicios va a ser los crímenes de lesa humanidad. O sea, eso es una cosa fundamental. Va a hablarse después de ese tema de la conspiración contra la misma paz, de dañar la paz o el orden mundial, digámoslo si así se entiende en un momento dado. Y por eso, para quienes vayan a hacer defensa en los juicios de Nuremberg, pues tengan en cuenta las leyes de 1935. Si ellos, o sea, los generales, los altos mandos, ellos lo que seguían era lo que existía en esa época, leyes de 1935 de Nuremberg. Busquen la defensa, busquen ese tipo de leyes, digamos, que protegían esta serie de crímenes. Hoy en día los vemos como delitos. Y yo lo que estoy haciendo es una contextualización, ¿no? Yo sé que aquí hay unos que están emocionados con el tema, pero yo les estoy dando es como una contextualización, ¿listo? Entonces, esas leyes de Nuremberg, sí, gracias, Juan. Ya. ¿Ibas a decir algo, Juan David? No, profe, te iba a preguntar si esas leyes son específicamente de la Alemania nazi. Sí. Ellos actuaron en su territorio. Perfecto. Y lo que hicieron fue aplicar esas leyes. Entonces, imagínense que dentro de esas leyes de 1935 estaba digamos, sobre todo el cuerpo legal, digamos que había de la ley de la ciudadanía del Reich, se hablaba de una protección de sangre, ¿sí? Entonces ahí es donde ellos comienzan a hablar del tema de la sangre alemana, la pureza racial, y bajo esos argumentos de estas leyes comienzan a perseguir a quienes no tuvieran esa pureza de sangre, ¿sí? Y comienzan a hacer todo ese tema, alterar las leyes, a crear normatividad en torno a la persecución, por ejemplo, del pueblo judío. Entonces, si no pertenecían, entonces daban esa libertad prácticamente de perseguirlos. Fue una cosa bastante compleja. ¿Qué es lo que pasa? Que es que en 1935, hasta final de la guerra, era válido perseguir hasta a los judíos, era válido, digamos, perdón, sí. ¿Alguien tiene alguna inquietud? Yo termino brevemente, o sea, esto es para contextualizarlos, ¿listo? Entonces, en ese momento, digamos que era válido perseguirlos, ¿sí? Para los alemanes. Cuando se va a dar los juicios en 1945, se acabó la guerra, prácticamente disuelven la Alemania nazi, pues ahí es cuando entra el tema a dirimir. ¿Cómo así que sí? ¿Cómo es eso? Digamos que comienza la misma fiscalía, y ustedes lo ven en la película, ¿cómo así que comienza con el tema de la solución final? ¿Cómo es eso de mandar a la gente a los campos de concentración? ¿Qué es eso? Sí, comienza, digamos, a analizarse el tema. Si bien en el momento todavía no existe la palabra como tal, digamos, en los crímenes de guerra, comienza a entenderse el tema del genocidio. En ese momento de la historia, comienzan a cuestionarse ese tipo de validez de leyes de los nazis y comienza a cuestionarse.
¿sí? Entonces comienza a decirse, pero ¿qué fue lo que pasó? O sea, asesinaron seres humanos, lo hicieron no solamente de una forma vil, sino sistemática. Una forma sumamente sistemática, hicieron, digamos, experimentos científicos con niños, con personas, con adultos mayores. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Sí? Eso es lo que uno comienza a analizar. Entonces, lo que es la fiscalía debe buscar como argumentación basarse, digamos, fuertemente en el tema de crímenes contra la humanidad. Conspiraron para alterar, digamos, la paz. Hicieron crímenes de guerra. En ese momento lo que es, como les digo, el genocidio, como hoy en día entendemos y más adelante con los tratados internacionales, pues en ese momento no estaba. Por eso no podemos hablar de temas, digamos, un poquito más adelante. Toca tener lo que estaba en ese momento. ¿Listo? Estamos. Doctora Barreto, que la interrumpa. Siga, doctor, bien pueda. ¿Me están escuchando mejor? No, profe, sigue No, teniendo profesor, tiene problema de señal. Me voy a salir, me voy a correr. ¿Listo? O desde otro equipo. Creo que ya abandonó el tema. Bueno, entonces para quienes vayan a hacer fiscalía, tienen que buscar lo que estaba en ese momento, ¿no? Digamos, entendemos, digamos, que ustedes pueden ser un poquito más creativos, claro, ustedes pueden decir, no sé, por ejemplo, una defensa puede decir, qué pena, pero nosotros estamos actuando bajo la ley. Ante eso no hay crímenes, digamos un ejemplo, ¿no? Digamos, la defensa puede cogerse de ahí, la defensa puede decir, no, nosotros estamos actuando bajo las leyes de 1935. No, qué pena, pero eso era legal en nuestro ordenamiento jurídico. Y la fiscalía, un ejemplo, puede tener pruebas, y ahí entramos con lo de, no sé si habíamos hablado lo del tema sí hablamos por encimita de la ley 1564 de 2012, que es la del Código del Proceso Civil, la del procedimiento, ¿no? Pero hay que se pueden guiar y no se vayan, digamos, como a matar la cabeza. Tengan las pruebas y pásenlas al principio del juicio, ¿sí? Entonces dicen, mire, aquí vamos a hacer el traslado de pruebas, tenemos documentos fotográficos, tenemos videos, tómenlos para jueces y para la contraparte, ¿listo? No sé, de pronto una fiscalía puede decir, mire, es que tenemos las pruebas, cómo torturaban a las personas, digamos, pruebas de fotos de la época, pruebas de los campos de fotos de los campos de concentración, un ejemplo, ¿listo? Pueden utilizar eso. Hola, buenas noches, qué pena. ¿Ahí me escuchan? Mucho mejor. Sí, Díganme señor. que sí. Total. Sí, profe, sí se le... Entonces, venga, retomando un poquito lo que dice la doctora Barreto. Uno, en efecto, digamos que quiero como complementar el por qué, digamos que no podemos aplicar el tema de los códigos de ahora, intentar retrotraerlos a la fecha en que se dieron realmente los juicios de Nuremberg. Claramente ustedes, digamos que en civil general y personas ya vieron como los efectos de la norma, ¿cierto? Y ustedes saben que las normas siempre rigen por regla general, en efecto inmediato y hacia futuro, y que muy excepcionalmente el legislador permite normas en efecto retroactivo. Entonces, digamos que haciendo caso también a eso, digamos que tenemos que tener claro que no podemos intentar o pretender aplicar lo que sucedió en esa época, intentar ajustarlo, digamos que a nuestras normas, a nuestros códigos y a nuestras tipicidades, ¿cierto? Digamos que lo que para la época eran crímenes, para ahora digamos que son delitos y existen unas cortes y existen, digamos que unos cuerpos colegiados que se encargan de regular. Para la época en que se dio, pues claramente no existía y por eso como la insistencia en que tienen que aplicar lo que estaba vigente para el momento en el que se dio ese contexto real. Uno. Dos, lo que dice también, lo que recuerda la doctora Diana, para los que no han visto la película, es que esas normas se crean bajo el mandato, digamos, bajo el espectro de la órbita íntima de lo que era, digamos, en su momento Alemania, ¿cierto? Y lo que busca castigárseles, ahí va un tip, lo que busca castigárseles es esa aplicación de normas que para ellos, digamos, que eran correctas, pero que en efecto empiezan a rayar y empiezan a desbordar esa aplicación de la norma fuera del muro alemán, de las fronteras alemanes, lo que se conoce, digamos que como la extraterritorialidad de la ley, ¿cierto?
Entonces, digamos que eso también es un buen punto que ustedes pueden llegar a manejar, que también es un argumento que toca la película, es decir, lo que para ellos era bueno, pues para el resto del mundo no lo era, y esa solución definitiva que ellos ofrecían buscando proteger esa pureza o ese derecho de sangre, pues obviamente no solamente causó crímenes en contra de unas personas, sino que puso obviamente en peligro la estabilidad mundial y la paz, que de una u otra manera es lo que genera la creación de ese bloque que buscó, digamos que contener esa amenaza nazi que se estaba regando o que se regó por toda Europa. En el Perdón, tema te interrumpo un segundito. Entonces, por eso la insistencia de crímenes, ¿no? Crímenes contra la paz, crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad, crímenes aquí de no nos vayan a salir, por favor, con el delito, no me vayan a traer el Código Penal, no me vayan a traer el Código de Procedimiento Penal, la 906, porque claramente, vuelvo e insisto, eso es de ahora, y para esa época, digamos que el tema de tipicidad, o mejor, la estructura del delito que nosotros conocemos, o que, digamos, ustedes van a ver por allá en su clase de penal, y los que que trabajan, digamos, que en fiscalías, que conocen, digamos, que la estructura del delito y los eximentes del artículo 32 de la 906, pues digamos que no los pueden traer a colación. Entonces sí traten de ser como muy puntuales y muy claros en repasar lo que tenían que repasar. Se supone que es un tema que ya hemos dejado, se supone que ustedes ya tuvieron que haber visto la película, se supone que ya, digamos, que tienen como el juego de roles claro, ya saben cómo van a intervenir, ya digamos que deben tener también identificados cuáles son los aspectos que cada uno va a trillar y sobre los cuales, digamos, que va a intentar montar o su defensa o su acusación, ¿cierto? Entonces, digamos que lo que buscamos con esta clase el día de hoy es como poder, digamos que, acentuar como esos puntos sobre los cuales, digamos, que pueden trabajar, como para que todos estemos hablando el mismo idioma y obviamente pues, no nos vayamos como a salir de esa órbita que quedó marcada en esos de Nuremberg y que obviamente quedó, digamos que plasmada también como un marco general de aplicación para todos los que vamos a estar como haciendo parte de ese ejercicio. Profesor, buenas noches. Señor, buenas noches. Doctor Alexander, buenas noches. Doctora Diana. Retomando, estamos hablando ahorita sobre supuestos, porque ahorita la doctora Diana comentó de que fuéramos a la ley 174 del 2012. Ya eso queda descartado, no se va a tomar esa ley. Lo que pasa, sí, lo que pasa es que si quieres, porque estamos hablando de la ley de 2012 y los eventos fueron en 1935 y si... Claro, lo que pasa es que son cosas completas. ¿Me dejas hablar, por favor? Son cosas completamente distintas. Entonces, una cosa es que ustedes no me pueden, digamos, que intentar retrotraer todos los efectos de la norma o intentar coger los hechos y hacer una adecuación típica de esos hechos a la actualidad. Y otra cosa es que intentemos darle una ritualidad o una formalidad a lo que vamos a hacer el día sábado, y viernes. Es decir, si bien es cierto, no nos vamos a pegar de lo que establece el Código General del Proceso a hoy, ni tampoco nos vamos, digamos, que aplicar los demás códigos sustanciales ni procedimentales, sí tenemos que darle un orden a la cosa, ¿cierto? O sea, no podemos, digamos, que como que tenerlo ahí como una rueda suelta y que entonces como que todo el mundo haga lo que le parece o haga lo que medianamente considere, porque digamos que no se va a ver como uniforme y no vamos a tener como una claridad respecto a eso. Entonces digamos que la única excepción, digamos que voy a descabezar toda la 1564, pero lo único que sí les pido es que mantengamos como la ritualidad del traslado de la prueba que se exige y no solamente en el marco del Código General del Proceso, sino como una garantía, digamos que constitucional y procedimental. O sea, lo mínimo que podemos establecer son como unas reglas de juego claras y me parece que el traslado de la prueba es algo supremamente sensato y supremamente necesario porque a partir del traslado de la prueba, pues obviamente le estamos garantizando a la otra parte o a la contraparte pues su derecho de defensa, ¿cierto? Entonces a partir de eso, digamos que esa persona obviamente va a poder como conocer qué es lo que ustedes pretenden debatir y pretenden debatir.
Entonces digamos que sería como lo único que rompería como esa excepcionalidad. Lo demás no lo vamos a aplicar. Y es Profe, más por una procedimiento, es más ¿cuánto por tiempo tiene? O sea, Profesor, disculpe. o sea, cada uno, ¿qué tiempo tiene? digamos que los tiempos los manejamos directamente internos en el grupo. Aquí lo que, por ejemplo, conmigo van a ser 2 juicios por clase y no se trata de cada cuánto uno interviene, porque no están trabajando de manera desarticulada. Ustedes van a trabajar de manera articulada, ustedes son un equipo, entonces mirarán, van a dejar, digamos que en el papel de fiscalía, representando a Alex en su momento, quién va a ser el testigo, quién va a interrogar al testigo. O sea, digamos que eso ya como entrar a decirles cómo se organizan y cómo distribuyen el tiempo, eso ya es parte del ejercicio que ustedes tienen que hacer, ¿no? O sea, ustedes tienen que mirar cómo organizan, o sea, digamos que nosotros un juez como que nunca entra a decirle a la contraparte cómo debe hacer su alegato o cómo debe hacer su... Digamos que ustedes son los que tienen que estructurar eso. Entonces, si ustedes van a aportar una testimonial, pues entonces ustedes son los que se encargan de hacer, digamos que el cuestionario, de alistar a su testigo, de que su testigo asista, los tiempos que van a manejar, en qué van a enfocar la pregunta, cómo van a enfocar la pregunta, y obviamente pues la pregunta tiene que ser muy conducente y muy pertinente acorde a lo que ustedes pretenden llegar o a dónde pretenden llegar, ¿no? Entonces, si por ejemplo, lo que decía la doctora Barreto, si van a, por ejemplo, a trillar el tema de los crímenes de lesa humanidad, que son un contexto que nace, digamos, en Nuremberg, en los juicios, por las decisiones que en su momento tomó el Parlamento alemán, pues entonces las preguntas tendrán que ir enfocadas a eso, ¿no? O sea, ¿a dónde quieren llegar? ¿Cómo quieren llegar? ¿Qué es lo que pretenden probar con ese testimonio? Pero digamos que ya, como decirles, no, es que cada uno va a tener 10 minutos para hablar. No, porque es que ustedes son los que tienen que organizar su equipo de trabajo. Ustedes tienen que trabajar de manera articulada. Entonces, o sea, usted es el que decide si la fiscalía o los que van a interrogar van a ser 2, o el abogado fiscal principal, el que va, digamos, a estar como encabezando es Pepito, y los otros lo apoyan, pero entonces en la intervención de apoyo, ¿en dónde va a estar? ¿Cómo va a estar esa intervención de apoyo? ¿En qué momento lo va a apoyar? O sea, si me hago entender, o sea, eso ya corre por cuenta de cada uno de ustedes y cómo ustedes obviamente lo quieran manejar. Profesor, volviendo a retomar lo que usted manifestó y contextualizando lo que la doctora Barreto manifestó, no sé si entendí mal, pero creo que hay una contradicción en lo que usted está diciendo y lo que está diciendo la profesora. Porque la profesora pone en no hay contexto... ninguna contradicción, señor. Disculpe un momentico, doctora. Habla, lo que pasa es que usted habla de la ley 164 del 2012 y el doctor habla de que no debemos aplicar esas normas de actualidad a la época anterior. Entonces, quería de pronto que si nos íbamos a investigar sobre las normas que aplicaban a esa época y contextualizábamos el juicio a la época. Esa es la pregunta. ¿Alguien me ayuda respondiéndole a su compañero o es que definitivamente estoy hablando como en chino el día de hoy? No, todo va de acuerdo a la época. Exacto. Entonces creo que lo que se toma es el traslado de prueba, porque no lo hacemos al inicio y ya. Perdón, está claro. Todo va de acuerdo a la época, nada a esta época. Correcto. Lo único que dije y reitero, no sé si de pronto no me hice entender, es que para darle un orden, una formalidad, vamos a coger solamente la ritualidad de la prueba. ¿Y cuál es la ritualidad de la prueba? Entréguele la prueba a la contraparte antes del juicio. Eso es todo lo que vamos a coger de la 1564. No vamos a coger absolutamente nada más. Entonces, si de pronto fue que no... Gracias, profesor. En un inicio no hay lugar a errores, ¿sí? Como les decía, para que no nos compliquemos, al inicio entregamos las pruebas y ya. ¿Listo? Hacen el traslado de pruebas a la contraparte y al juez. Pare de contar. Listo, perfecto. Incluso como lo manejan en la película, incluso, que era como el tema que se hacía y que se sigue manejando. Lo que pasa es que ahora le han metido como más cositas, pero es lo mismo que se sigue manejando. Entonces ustedes van a arrancar el juicio, entonces señor juez o bueno, al que se quieran dirigir,
Entonces, estas son las pruebas que pretendemos hacer valer en el juicio y entregamos copia para que se le corra traslado a la contraparte. Entonces, sencillamente se reciben las pruebas, se levanta la contraparte, recibe sus pruebas y a medida que empieza su defensa, pues va mirando qué es lo que los otros están pretendiendo hacer esgrimir o va a hacer valer en el juicio y obviamente mirarán cómo hacen para controvertirlo. Ventaja, que obviamente ya está controvertido, ¿cierto? Son los mismos hechos que están en la película, no se van a inventar nada, no van a sacar nada de los cabellos, no van a inventar absolutamente nada, aquí no vamos a sentar jurisprudencia, no vamos a sentar líneas jurisprudenciales, no, absolutamente nada. Todo lo que se dijo, todo lo que se hizo es lo que en efecto sucedió, que todos conocen o que todos pueden conocer a partir de la visualización de la película. Perdón, profe, son todos los hechos que están en la película. Los que ustedes quieran trabajar, ¿no? O sea, ustedes mirarán cuáles consideran cuáles son los más pertinentes y pueden, digamos, que dar lugar a que el juez falle o no falle. Mira, si bien es cierto, ya conocemos el resultado, porque sabemos a quiénes condenaron o no, lo ideal es que ustedes trabajen esos juicios y obviamente los argumenten y los expongan o los hagan valer y los den a conocer, digamos, de la mejor manera. Es que, mira, pueden ser uno o dos hechos, pero si los argumentan bien, eso es lo que vale. Profe. Señor, te escuchamos. Profe, yo realmente para los equipos de la defensa sí creo que sí nos deben dar como un tiempo, sobre todo nosotros que tenemos que desvirtuar las pruebas que va a presentar la fiscalía, para repartirnos el trabajo entre 6 compañeros. Yo no sé hasta dónde puede ser posible que sea uno solo el que realmente llegue a hacer los alegatos de conclusión, porque yo veo complicada la intervención de cada uno de los integrantes en un tipo de ejercicios de estos que va a ser como tan resumido y tan concreto. Pues no sé si es posible que cada equipo de defensa elija un abogado que lleve el caso y asuma toda la responsabilidad en el alegato de conclusión, porque sí lo veo como escaso de tiempo para que todos intervengamos. Es que indiscutiblemente todos tienen que intervenir, pero ahora, si usted lo que quiere es dejar un solo abogado para que concluya, eso es decisión suya. O sea, eso es muy usual y lo hacen los bufetes de abogados. En un bufete de abogados pueden intervenir varios. Yo puedo dar un punto de vista, yo puedo dar otro punto de vista, fulanito puede dar otro punto de vista y al final uno que concluya o que haga los alegatos de conclusión es completamente válido. Pero lo que sí es que todos tienen que intervenir, ¿no? O sea, no es que me van a dejar solamente a uno hablando y los otros se van a quedar mirando para el techo, echando globos en la clase, ¿no? Ahora, también los alegatos de conclusión los pueden dividir entre ustedes. Entonces pueden alegar o concluir, por ejemplo, pueden sacar varios, 3, 4 alegatos de conclusión y que cada uno exponga de manera clara y concisa su alegato y concluya. Entonces concluye uno de los límites. Sería como más fácil, profe, que cada uno de los integrantes haga sus propios alegatos. Vuelvo e insisto, muchachos, como ustedes se organicen, es única y exclusivamente manejo de ustedes. O sea, yo no les puedo decir, no, usted haga eso, o sea, usted coja esto, usted haga esto. No. Ustedes se supone que están organizando esto hace más o menos como unos 2 meses atrás. Se supone que ya deben tener como una estructura clara en la cabeza y ya se supone que lo que o sea, digamos que cada uno a medida que va viendo el desarrollo de la película, cuando se emociona uno con el tema, pues cada uno va cogiendo como el argumento y hay argumentos que le calan más a uno o a otro. Entonces, pues obviamente si yo me siento más cómodo hablando de los crímenes de lesa humanidad, pues obviamente yo digamos que concluiré o intentaré concluir o mi rol será solamente hablar de crímenes de lesa humanidad, ¿sí? Pero eso ya es directamente el manejo que ustedes le quieran dar. Yo no les puedo decir, no, es que va a tener 10 minutos, porque pueda que la intervención de 10 minutos de cada uno, pues en 10 minutos sea o muy corta o mucho tiempo para el papel que va a hacer uno. Entonces, si es solamente el papel testimonial donde va a contar cómo sufrió y cómo fue víctima del atropello nazi, pues creo que por más que lo interroguen o por más que le hagan, pues más de 5 minutos no se va a tardar, ¿sí? Mientras que un alegato de conclusión es completamente distinto porque tiene que contar o tiene que, digamos que intentar coger esa hipótesis que presentó y aterrizarla obviamente en una conclusión que le permita tener al juez la certeza para poder fallar.
Profesor, Señor, lo escucho. bueno, digamos, la temática la tengo clara, está, pues, digamos, muy transparente la información. Ya es, como dijo la profesora al principio, la estructura, ¿no? ¿Cómo lo vamos a ejecutar? Usted habla aquí, por lo menos, de guiar la información testimonial. Ese ejercicio en la práctica, ¿cómo lo haríamos? O sea, digamos, yo soy defensa y quiero llevar una persona para hacerle un interrogatorio o interrogar a uno de los generales, como ya la profe pues nos dio más o menos una guía. ¿Cómo sería ese ejercicio? O sea, seleccionaríamos un compañero de nosotros y haría el papel del general y cuadraríamos, normalmente en los juicios, pues el abogado cuadra con la persona que va a hacerle pues como las preguntas, como una... Eso se llama preparar al testigo. Eso lo haríamos. Exactamente igual como se ve en la película, cuando él va y se sienta con el pisco. Exactamente igual. Entonces, profe, o sea que... Yo creo que sí pueden tomar alguno de los mismos compañeros del grupo. Claro, esa es la idea, que los pongan a todos a jugar. Perfecto. Sí, Juan David, o sea, pueden tomar uno de los compañeros y ese es el que va a ser del general y bueno, y es el que interrogan y se preparan, claro, para que puedan intervenir todos. Antes de acostarme, ¿o me lo puedo tomar ahorita? Ya se puede. ¿Listo? ¿Algo otra duda, muchachos? Pregunten ahora. Sí, profe. Señor, te escucho. Profesor, buenas noches. Hola, buenas noches. Qué pena. Buenas noches. Tal vez al principio no pude prestar bien atención por el tema de que estaba mala la señal. Pero yo quiero saber con qué marco jurídico de la época vamos a actuar. ¿O hay alguna norma en que ustedes nos puedan aconsejar de ese momento, de esa época? ¿Usted es defensa o fiscalía? Defensa. Pues tome las leyes de 1935 de Nuremberg, lo que fue la Alemania nazi, las leyes que se usaron durante la Alemania nazi para justificar eso. Volver a recordar. Recuerden, muchachos, que lo que dio lugar a todo el tema nazi fueron normas que fueron aprobadas al interior de Alemania, ¿cierto? Y normas que después empezaron a aplicar por fuera del territorio alemán, que fue lo que desencadenó, pues obviamente, esa guerra. Entonces, volvemos a lo que decía la doctora Barreto al iniciar la clase. Hay como unas normas que incluso tocan o traen a colación en la película, que son las que utilizan, digamos, los nazis para poder cometer esos crímenes de lesa humanidad. Pues la defensa entonces tendrá que justificar a partir de esas normas. ¿Por qué las crearon? ¿Cuál era la finalidad de creación? ¿Por qué esa aplicación? O sea, digamos que no nos estamos inventando nada que ya no haya sido debatido y que ya no ha sido inventado una mente criminal como lo fue en su momento la nazi, ¿sí? Pero lo importante aquí es que trabajen sobre lo que ya está. O sea, no se pongan a inventar, ¿sí? O sea, he escuchado por ahí varios que entonces, como trabajan en fiscalía, entonces estaban sembrándome el terror en materia de acervo probatorio y trayéndome los crímenes y la aplicación de las normas acá. Insisto, una norma nunca, jamás es retroactiva, a menos de que la misma norma lo señale. E incluso, como ustedes vieron en clase de Civil General y Personas, cuando una norma va, la misma Constitución prohíbe la retroactividad de la norma por el despelote jurídico que eso generaría. Entonces, digamos que es clarísimo que no vamos a coger las aplicaciones de las normas de ahora para lo que sucedió hace 60 años atrás. Lo único que vamos a tener en cuenta, y vuelvo y reitero, y soy enfático, es el tema de la prueba, de entregar, de correr el traslado de la prueba a la contraparte, y eso es como para garantizar el debido proceso, que pese a que, digamos, tenía una ritualidad distinta en su momento, sí existe. Digamos que es como por darle orden a la cosa, ¿sí? O sea, como por no coger a la contraparte de sorpresa. Pero es lo único que vamos a aplicar de la 1564. Lo demás no lo vamos a aplicar y nos vamos a regir por lo que estaba en su momento creado. ¿Listo? Listo, profesor, muchas gracias. Profesor, buenas noches, con Olga Lucía Vaquero. Una Espérate, pregunta. Olga, que está hablando Víctor. Ay, bueno,
oye cortado, Víctor. Sí, se oye muy No, no, cortado. no se te escucha bien, Víctor. Pero es el micrófono. Cierra la cámara, Víctor, Bueno, y habla. Olga Lucía y luego Manuel. Aló. Olga Lucía. Sí, sí, señora. Profesores, es lo siguiente. En el caso de que mi grupo es de fiscalía, nosotros también nos amparamos en normatividad relacionada con la ley 1564 y pues, o sea, ¿cómo haríamos más? Porque pues es el primer juicio que vamos a hacer, o sea, en forma pues académica. La 1564 la vamos a aplicar. Ni la 1564, ni el Código Penal, ni el Código de Procedimiento Penal, ni la Constitución del 91, ni las garantías del 91, absolutamente nada de nuestra legislación. Vuelvo e insisto, lo único que vamos a intentar aplicar es la ritualidad de la prueba, pero solamente en el traslado, no más. Si tú eres fiscalía, entonces tendrás que ir a buscar la norma que en su momento, o mejor, la creación de esos respectivos juicios, donde contemplaba los crímenes de lesa humanidad. Nada más, o sea, no me vas a traer. Que se vean la película. Correcto, digamos Listo, que no sí, me sí, van a sí. decir aquí entonces, ay, no, es que el señor cometió abuso carnal agravado o tentativa, o sea, no sé, acceso carnal. No, tampoco, profe. Acceso carnal. Tampoco, porque ese no iría ahí. Tampoco, profe. Sabemos que el tema es de lesa humanidad. Prefiero aclararlo, porque se van como 4 veces donde repito lo mismo y seguimos en lo mismo. No vamos a aplicar normas actuales. Sí, profesor, muchas gracias por aclararnos ese punto. Mil gracias, profe. Profe, qué pena. ¿Me escucha ahí? ¿Puedo hacer una preguntita? Así es. Buenas noches. ¿Me escucha bien? Claro que sí, señor. Sí, se le escucha muy bien. Luego Manuel Gilberto. Profe, o sea, cuando usted habla de que todo debe ir alineado con la película, incluso las preguntas pueden ser las mismas que usa ahí el fiscal, ¿cierto? Tal cual. ¿Y de acuerdo a las respuestas? Sí, sí, señor. Digamos que si usted considera que eso es suficiente argumento, sí. Ya dependerá directamente de cómo lo dramatice o cómo lo interprete o qué argumentación adicional le dé la persona, ¿no? Yo puedo decir muchas cosas. Yo puedo decir muchas cosas o puedo decir lo mismo utilizando otras palabras. O puedo complementar el argumento. Si yo considero que el argumento que esgrimió en su momento ese testimonio, ese testimonial, digamos que está como flojo, pues entonces pues yo le echo, lo dramatizo más o no sé, digamos que eso ya dependerá de cada persona. Sí, o sea, no es que vamos a hablar igualito la película, ¿no? Pero es como usted la interpreta, como usted la va a argumentar. Eso es lo que queremos calificar. Cómo lo va a hacer usted, cómo se va a desenvolver en ese momento. Muchas gracias. Listo, ya será lo que tenía en Vale. Manuel Gilberto. Buenas noches, profesora y profesor. Respecto a lo del traslado de pruebas, pues ya entendí, se puede hacer lo básico, ¿no? Que al iniciar el juicio se entregan las pruebas. Pero, no obstante, me imagino que los grupos que quieran hacer el ritual conforme lo está contemplado en el Código de Procedimiento se puede hacer para enriquecer más el trabajo en grupo. Que entendí que la entrega, el traslado de pruebas se va a hacer inicialmente, pero el grupo que quiera hacerlo con la ritualidad de la norma vigente, pues O todos en la cama o todos en... Entonces, por eso dije, vamos a darle orden a la cosa
entregan o sea, no me van a salir con pruebas sorpresas, ni la mal llamada prueba reina, ni testigo sorpresa, no, nada de esas cosas. O sea, ustedes desde un principio destapan lo que van a destapar y presentan lo que van a hacer valer en el juicio, sea una prueba documental o sea una prueba testimonial. Perfecto, doctor, quedó claro. Sí, profesor, buenas noches. Hola, Adolfo. Y una pregunta, ¿cómo es la dinámica del juicio? Me explico. La primera mitad del tiempo acusa a la fiscalía y después defiende, o sea, la defensa, o hay varias rondas. O sea, fiscalía presenta su caso y defensa defiende las acusaciones. Sí, o sea, y se acabó. Sí, porque el tiempo no nos da para más. O sea, por mí los dejaba 2 horas en juicio. Y es más, hasta yo les pregunto, pero digamos que el final, digamos que sí va a ser, o sea, va a tener como más tiempo de complementar. Y por eso, digamos que la clase pasada yo les decía que si bien es cierto la nota es grupal, digamos que también tenemos como la potestad de darle más calificación a una persona en el grupo, porque en efecto sí hemos notado que hay personas que se sienten mucho más cómodas o que llevan en su sangre el tema del litigio. Entonces llega uno con una persona que de un argumento súper sencillo arma, digamos que toda una defensa o acusación, y que vale la pena tener más nota porque resaltó más en el grupo. Entonces digamos que lo ideal es que potencialicen obviamente cada una de esas virtudes que tienen, y obviamente la trabajen, pero que sean muy concisos, ¿no? O sea, que no se pongan a echar, o sea, digamos que si ven que un argumento no... Cuando uno ve la película, digamos que uno entiende cuáles son los argumentos sólidos y cuáles son como los argumentos no tan sólidos o no tan relevantes. En ese estricto sentido, pues digamos que uno puede llegar a definir sobre cuál va a trillar más o sobre cuál no va a trillar. Eso es como cuando uno lee o hace un análisis prudencial, pues uno tiene que aprender, digamos que a encontrar cuál es la ratio decidendi y cuál es la overdicta, ¿cierto? Después a la ratio, pues obviamente uno le da más validez, porque es la ratio, es la decisión principal que tuvo el legislador, el operador judicial en su momento para fallar en ese sentido. Y las over, pues obviamente serán como esas auxiliares, esas cositas que si bien es cierto no fueron definitivas, pues sí le hicieron, digamos que inclinar un poquito la voluntad. Entonces en la película ustedes tienen que mirar qué es lo contundente, a qué deben dedicarle, digamos, como su energía y su esfuerzo, sin dejar, digamos que de lado las pequeñas que no ameritarán una intervención de 5 minutos, pero sí, por ejemplo, una intervención de 2, 3 minutos donde digamos que den a conocer, la den a conocer, ¿sí? O sea, como... Y eso obviamente también, digamos que es una forma en la cual ustedes pueden manejar o estructurar su juicio. Entonces, perdón, una cosita, me parece muy pertinente lo que dice el doctor Alexander y lo mismo la pregunta del señor Chan. Es decir, lo primero que vamos a hacer en el juicio es traslado de pruebas para que todos conozcamos y que lo que dice el doctor Alexander, pues no vamos a sacar pruebas reinas ni nada de sorpresa, sino que ya todo lo conocemos. Después va a hablar la fiscalía, va a tener su tiempo, aproximadamente unos 10 minutos. Y luego va a hablar la defensa. ¿Listo? Para que tengamos el tiempo. Entonces, primero que en el momento de la defensa o de la fiscalía, pues también hablarán sus testigos, que son también los integrantes de su propio grupo. Con eso hablan todos. Yo no escuché ahí, profesora. Se le fue la... Es que un momento que me tocó interrumpir el audio. Ah, ok, gracias. ¿Listo? Entonces... Víctor, sigues mal de sonido. Profe, una preguntita, qué pena. Dime, Alexandra. O sea que, ¿me escuchan? O sea, ¿es válida la participación si yo participo con mi grupo? Hemos decidido que yo soy solo testigo. ¿Es válida mi participación solo como testigo? ¿Obligatoriamente debo también participar en la fiscalía y de pronto después como ser testigo? ¿Te vas a participar como testigo? Pues me imagino que harás lo propio para que tu testimonio sea la piedra, digamos que angular de lo que pretende hacer valer o la fiscalía o la defensa. Entonces, pues digamos que tendrás que esmerarte mucho en ese testimonio y tendrás que, digamos que, tomártelo como muy en serio, ¿no? O sea,
no sé, hay varios testimonios que vale la pena como contar, que cuando uno, digamos, que termina de ver como las conclusiones de los juicios, pues digamos que fueron piedras angulares en las cuales se soportó en su momento los magistrados y los jueces para poder, digamos, que fallar en el sentido de que fallaron y condenar, digamos, como condenaron. Pero sí, digamos que es completamente válido. O sea, Sí, o sea, me he llevado teniendo en sorpresas. cuenta que son No sé varios, si ¿no, recuerdas. Alexander? Que son varios No sé, integrantes, claro, son doctora 6, Barreto, pues puede ser testigo, puedes dedicarte a ser testigo, Alexandra, y ya, porque como son varios, ¿cierto? Sí, total. Sí, no sé si recuerdas a esta chica que tuvimos que nos dio esa gran sorpresa, ¿cómo era que se llamaba ella? No me acuerdo, Bueno, está en fin, Justin. y ella se dedicó solamente a ser testigo, pero digamos que fue un muy buen testigo, entonces decía yo que sí, no hay ningún problema, lo puedes hacer, pero siempre y cuando obviamente tu intervención sea perfecta, conducente, clara, o sea, digamos que tengas como el rol bien marcado y que obviamente las preguntas sean muy concisas, muy claras y las respuestas también digamos que sean contundentes, ¿no? O sea, que se vea que realmente como que preparaste el ejercicio y la tarea. Yo creo que aquí sí o sí les toca articularse muy bien, porque donde uno se resbale, digamos que se nota muchísimo. Y es lo mismo que sucede cuando uno está en juicio. Si no preparan bien, digamos que su defensa, o no preparan bien la forma como van a concluir o como van a alegar, por más que los demás se esmeren, digamos que se va a notar la falla, o sea, digamos que aquí es como un engranaje. Y aquí eso lo que permite también es detectar, digamos que esa clase de muñecos cuando los intentan armar así como, ay, usted coja esto y yo cojo esto y nos repartimos. Digamos que el Chucky al final del ejercicio queda bien armadito y digamos que uno logra como darse cuenta qué fue lo que pretendieron y qué fue lo que no pretendieron hacer y por qué les degeneró la cosa en lo que terminaron presentando. Primero Manuel y luego Mariela, por favor. No, Manuel, doctora, ya mi Gilberto, intervención la hice. Ya hice mi intervención, gracias, que aparece la mano profesora. levantada. Por Sí, favor, qué la pena, bajamos, no la he gracias. bajado. Mariela. Bueno, para lo mío es para reiterar mi punto de vista de que sea defensa, sea fiscal, sea cualquier papel que se desempeñe, uno trata de hacerlo mejor, pero pues sí van a haber equivocaciones, vamos a tener debilidades, porque para eso está esto, para empezar a aprender y salir adelante con esta situación. Entonces, independiente de que uno vaya a ser el testigo y de pronto a veces se equivoque y no tenga muy bien el argumento, pues puede volver y levantarse, ¿no? Sí, Mariela, es que es un ejercicio para académicos, digamos que, o sea, la intención aquí no es rajarlos en sí, sino académico, que se equivoquen. Perfecto. ¿Sí? No hay problema, Mariela. Gracias. Ok, profesora, muchas gracias. ¿Listo, chicos? ¿No es más? ¿Qué más preguntas tienen? Por favor. Yo. Víctor. Víctor, escríbelo. Víctor, puedes testear y otro lee la pregunta. Sí, escríbelo y yo estoy pendiente. No, Víctor está en la inmunda hoy, definitivamente. Espere, miro ver el celular. Ni audio, no. Nada que hacerle. Cualquier cosa digamos que tú puedes escribirnos o o alguna cosa. Si alguien necesita, digamos que una intervención adicional, pues nos plantea como la cosa y nosotros digamos que procedemos a dar respuesta. Igual si de aquí al viernes surgen inquietudes, por favor entren al link, a la reunión que tenemos nosotros a las 6 de la tarde. Ya ahorita les comparto el link para que puedan entrar también si tienen preguntas. Ah, sí, correcto. Digamos que el viernes vamos a hacer este mismo tips con el grupo de la doctora Barreto. Entonces, digamos que los que quieran entrar de mi clase de romano a la clase de viernes, Profe, perdón, ¿puedo reproducir el audio de Víctor?
Eso iba a pedir yo la palabra, profe, para ver si alcanzo a escuchar el audio de cómo se va a desarrollar el juicio. La parte acusadora va a tener la primera opción, pero hay una clara desventaja porque lo que prepare la fiscalía claramente o puede conseguir o no puede conseguir con lo que tenga preparada la defensa. Entonces, es un escenario de desventaja, porque si la fiscalía prepara 2 o 3 acusaciones, la defensa debe plantear todos los escenarios. ¿Escucharon bien? Hola, Víctor. Sí, yo lo escuché bien. No hay ninguna desventaja, Víctor, porque precisamente por eso vamos a trabajar sobre los mismos argumentos que trae la película. Entonces, claramente digamos que ellos ni fiscalía puede inventar más de lo que ya está, ni obviamente defensa puede pretender, digamos, que desvirtuar con argumentos que no fueron traídos a ocasión. Por eso, digamos que traemos la película para evitar precisamente que suceda eso. Sí, o sea, ya conocemos cuáles son los argumentos que pueden, digamos, que usarse, y obviamente vamos a estar siguiendo paso a paso el tema de la película. Aquí nadie va a inventar nada, nadie va a hacerse nada de los cabellos, nadie va a sacar sombreros, conejos del sombrero, ni cosas debajo de la manga. Digamos que las intervenciones son exactamente las que surgen al interior del juicio, que son las memorias de esos juicios que sucedieron obviamente en la época. Pregunta, ¿ya vieron la película? Yo creo que no, doctora Barreto. Sí, ya la vi. Sí, Víctor pregunta que si la fiscalía puede trabajar sobre 2 temas, ejemplo, y la defensa debe preparar toda la película, por así decirlo. Pues es que en teoría todos deben preparar como que todos los argumentos, ¿no? Es que tampoco son muchos. No entiendo, digamos, o sea, cuál es como el temor o como la necesidad, digamos, de tener como no sé, como que uno diga que sobre qué tienen que trabajar o no tienen que trabajar. O sea, digamos, cuando uno prepara o cuando uno se enfrenta al ejercicio profesional, pues básicamente uno tiene un caso y a partir de ese caso uno construye o su defensa o su ataque. Entonces, pues digamos que aquí tenemos el argumento claro, tenemos los hechos claros, tenemos las normas claras, sabemos lo que sucedió e incluso nos anticipamos y tenemos el fallo, que es como una gran ventaja porque ya sabemos cuál va a ser el resultado del ejercicio. Entonces digamos que a partir de eso la construcción es mucho más sencilla porque no tenemos que inventar absolutamente nada. O sea, lo que se dijo, lo que se inventó, eso ya existió y ya está plasmado en la película como tal. O sea, digamos que no hay como mayor sorpresa respecto de lo que se vaya a trabajar, ¿no? Profesor, referente a lo que dijo Víctor, yo creo que él lo que está manifestando es que, por ejemplo, nosotros somos fiscalía, mi grupo es fiscalía, y sacamos, sí, yo me vi la película, tengo que seguir viéndola, algunos ya la han hecho, pero de pronto yo saco 4 pruebas acusatorias que él mismo de pronto no van a coincidir con las que ellos sacaron en defensa, es lo que él está manifestando. No sé si de pronto antes del juicio puede existir la probabilidad de que se muestren las pruebas. Un decir, no sé. Pero es que, a ver, ¿cuántos argumentos tenemos en la película? Ya ustedes la vieron, ¿cierto? ¿Cuántos argumentos tenemos? Hay pruebas de un video y además de que la defensa eran los mismos acusados. Si mal no estoy, y ellos se superan las sostenían 4 que... o 5. Si mal no estoy, no superan 4 o 5. Y la carta. No superan los 5. Son 4. Entonces, pues sencillo, ahí están los 4 argumentos sobre los cuales va a trabajar fiscalía atacando y el otro defendiendo. Yo realmente no le veo como muy, o sea, complejo no es. Porque vuelvo, insisto, no se van a inventar absolutamente nada, no van a sentar jurisprudencia, no van a sentar una línea o una sentencia unificadora en materia de crímenes de lesa humanidad. Escoger y trabajar con lo que están, pero yo creo que
esa clase de cosas se dan es porque realmente como que no le han puesto cuidado a la película y no han hecho el ejercicio de verla y sacar los argumentos y sacar obviamente a partir de esos argumentos cómo van ustedes a manejar la defensa y la fiscalía en cada uno de ellos. Yo creo que les cogió la noche, muchachos, para hacer eso y me parece que es el problema y por eso es que tienen como tanto miedo a enfrentarse al juicio. Porque es que aquí no estamos haciendo nada raro, ni tampoco los estamos poniendo, digamos que, no, es que vaya, investíguese y tráigase y recurra y consulte y monte todo una defensa o monte toda una acusación. Digamos que aquí lo que estamos haciendo es que ustedes recogen unos argumentos y los estructuran de la forma como ustedes se sientan cómodos para poderlos debatir. Profe, buenas noches. Yo pienso que de pronto, como lo decía la profesora, estamos en un ejercicio académico, ¿cierto? Entonces, para mí esto todo es nuevo. Yo vengo de trabajar en una petrolera, el tema es bien interesante. Ya la película me la vi, tengo bastantes cosas que aportar ante el juicio. Pienso yo que lo que usted nos está diciendo, para entenderlo, es literalmente ciñámonos a lo que la película nos está dando el libreto. Entonces, no hay necesidad de salirnos ya a inventar algo que está fuera del libreto que ya nos está mostrando la película. Pienso yo que ahí parte todo. Pero pienso yo He intentado transmitir eso hace 1 hora y 10 Un aplauso para Juan David. Entonces, de verdad, un aplauso. No, pero de pronto yo como estudiante, pues me siento un poquito cohibido porque vamos bastante rápido, ¿cierto? Entonces, pues yo estoy tratando de escribir, ya nosotros, de pronto lo pongo en contexto, nosotros, por parte del grupo de nosotros, ya no tuvimos una reunión. Esto que ustedes acaban de decir, de más o menos direccionar el ejercicio hacia dónde íbamos a enfocar la defensa, nosotros lo hicimos, pero lo hicimos con los ojos vendados, pues no teníamos claro que era bajo lo que el libreto de la película nos llevaba. Ahora, con lo que nos dice la profesora, es información pues vital, ¿no? Nos dice, mire, vayan a la jurisprudencia, bueno, al derecho que tenían en 1935 en Alemania. Entonces, pues digamos, la información ya está clara. Yo pienso que lo que debemos es mirar la película, bueno, los que ya la hemos visto, pues volverla a ver y ya comenzar a sacar el contenido del papel al que nos corresponde y comenzar a armar ya la estructura del ejercicio. Es eso, ¿cierto? Es correcto, Juan David. O sea, ahora pues ahí están todos los argumentos, fiscalía, defensa, miren fiscales, miren la película, miren los cargos, recuerden crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, crímenes contra la paz, conspiración, ¿sí? Y pues en defensa, por favor, miren las leyes de esa época, o sea, se suponía que estaban actuando en términos legales, era bajo la ley, entonces bajo eso no tendrían por qué juzgarlos, digámoslo así. O lo estaban haciendo. Pero Barreto, deje de soplar. Ay, sí. Pero es para que los chicos, por favor, se puedan ubicar y no se asusten, les va a ir muy bien. Van a ver que les va a ir muy bien. Profe. Van a estar además solamente con el grupo de contraparte y el profesor y yo. Entonces, los demás no los van a estar juzgando, ni los van a estar mirando, ni nada. Son sus compañeros. Disculpe, profesores, es que las instrucciones que nosotros hemos recibido antes de esta clase es que cada juicio tiene 25 minutos. Ahora quisiera que a ver si profesores nos puedan confirmar, por ejemplo, nosotros como fiscalía, ¿cuánto tiempo tenemos? 15 minutos, 20 minutos, para que nosotros podamos distribuir ese tiempo entre diferentes roles. Partiendo, digamos, que de esa solicitud que tú hiciste en Derecho Romano, si mal no estoy, fue que precisamente con Liz tomamos la decisión de no hacerlos en una misma clase todos, sino de empezar en 2 clases a hacer las preliminares. ¿Eso qué quiere decir? Que tienen las 2 horas de clase para obviamente trabajar los 2 juicios. Entonces, digamos que son más o menos, casi que le di como 20 minutos más a cada juicio.
En el mío sí, en mi parte, o sea, comenzamos desde las 5 de la tarde y son 15 minutos aproximadamente cada grupo, más o menos, alrededor de 15 minutos cada grupo aproximadamente. Digamos que aquí yo fui un poquito más generoso, entonces les di precisamente por esa solicitud que me hizo en su momento, me hizo en clase, digamos que hablé con Liz y por eso decidimos hacerlos 2 y 2. Este sábado, 2 el próximo y nos vamos ya el viernes para hacer lo propio en la final. Profe. Ya, gracias, profesor. A ver si entiendo bien, que discúlpeme. Entonces eso quiere decir cada parte, o sea, la fiscalía tiene 20 minutos y la defensa 20 minutos, más o menos, ¿sí? Para un juicio. 40 minutos, ¿sí? Máximo 40. Okay, y eso ya es demasiado. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno. Y demasiado, José Alexander, demasiado. Pero bueno, ahí es, digamos que vamos a ver que tenemos que ganarle, doctora. Vamos por el todo, por el todo. Miren, en la práctica, en la vida real son 10-15 minutos. Esa es la vida real. Sí, vaya uno, échele la pastoral al juez y verá cómo lo atiende. Lo patean y lo sacan de ahí, ¿oyó? Profe, lo estoy viendo como nervioso. No, para nada. Yo creo que los que se van a poner nerviosos son ustedes cuando yo empiece a preguntar. Profe, fresco que ahí tenemos el pepino que la profe Diana se llama Juanda. El grupo de ese pelado, vea, lo pone nervioso, profe. A veces es el que más duro hay que darle. Hágale, que para eso estamos estudiando, profe. Esa es la actitud. Listo, chicos, yo tengo que dejarlos porque tengo ahorita clase. Entonces, reitero, el día viernes vamos a hacer el mismo ejercicio con la doctora Diana. Si surte algo, otra pregunta, por favor, entonces se conectan a la clase de la doctora Barreto, que ahí vamos a hacer como con el grupo de ella, con la totalidad del grupo de ella, lo mismo que hicimos hoy. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan claro, y ya les comparto el link. A los de mi grupo ya les voy a decir entonces contra quiénes se van a enfrentar. ¿Listo? Para que lo tengan claro, quiénes van a ser sus oponentes. Que yo sí lo dejé de sorpresa para el día sábado. Pues yo pensaba este viernes, o lo dejo de sorpresa mejor, óyeme. Qué maquiavélico. Sí, la sorpresa es mucho mejor. Surprise. Bueno, dejemos la sorpresa entonces. ¿Listo? Listo. Vale. Chicos, buenas noches. Vean la película. Gracias, profesor, muy amable. Buenas noches. Mañana, gracias. Vamos hasta acá. Gracias, profesor. Gracias. Eternamente agradecido. Gracias, profe, muy amable. Gracias. Les vaya bonito, profe. Éxito. Chao, profe, nos vemos el viernes. Profe, ese día